pecado que es abominable a Dios. Y en este caso hay una grave idolatría en el 99% de los cristianos, y es la idolatría de haberse inventado un tercer Dios, al que ellos han llamado Espíritu Santo, y le han dado vida, y le han dado identidad, le han dado personería jurídica, y ahora para ellos es un Dios que merece adoración. Sin embargo, ese Dios no aparece en la Biblia. De repente a este gran pastor llamado David Gates, que es un pastor adventista bastante multimillonario, yo diría que es un gran oligarca, un hombre que se pasea fabulosamente por las naciones, inclusive no solo de Sudamérica, sino de Asia, libre y tranquilamente creando canales de televisión, algo que nosotros sabemos que es bastante extraño con toda la censura que hay hoy en día. De repente parece bastante curioso que este hombre adventista se desplace así de fácil entre las naciones, pero sobre todo su gran riqueza, ¿verdad? Un señor dueño de aviones, de canales de televisión, y parece que tiene muchas haciendas en Bolivia, en Guyana, en Asia, no sé dónde más, pero es de locos, ¿verdad, hermanos? En este caso, nosotros estamos exponiendo a este pastor adventista que induce a su rebaño a cometer idolatría y por tanto a cometer pecado. Miremos cómo este señor manifiesta una lengua bifurcada, que para quienes no conocen el término, una persona que tiene lengua bifurcada es alguien que emite un comentario con dos premisas que se contradicen al mismo tiempo. Los psicólogos lo llamarían comportamiento ambivalente o disonancia cognitiva, pero Ecusatón lo llama lengua bifurcada. Y para mí es un título mucho más claro, ¿verdad? Porque es una lengua que emite dos premisas sobre una misma cuestión, pero totalmente opuestas, algo que es como bizarro. Entonces a este señor David Gates le hacen una pregunta bastante clara. El que le hace la pregunta no muestra lengua bifurcada, por lo menos mientras hace la pregunta. Es una pregunta certera. Y él le pregunta: ¿es el Espíritu Santo un ser distinto o es el Espíritu de Dios? Y es una pregunta bastante clara y directa, sin ambigüedades de ningún tipo, ¿verdad? Aquí no hay comportamiento ambivalente, es bastante certera. ¿Es el Espíritu Santo un ser distinto o es el Espíritu de Dios? Muy claro. De manera que la respuesta de este pastor oligarca adventista debería ser igual de clara y contundente. Sin embargo, David Gates, al responder, emite dos premisas sobre la misma cuestión, pero una se contradice con la otra. Miremos. Primero, el Señor dice que hay muchas pruebas en la Biblia y en los libros de Ellen G. White de que el Espíritu Santo sí es una persona o un tercer Dios. Lo curioso, sin embargo, es que David Gates no tiene ni un solo video en sus canales de YouTube donde mencione todas las supuestas pruebas de que, según él, sí declaran que el Espíritu Santo es una persona o un tercer Dios. Pero luego dice el señor David Gates en su misma frase que Dios, sin embargo, no ha definido claramente el tema y que por tal motivo, pues dice el señor Gates que la pregunta no puede resolverse. Miremos esta contradicción tan enloquecida, hermanos, donde este pastor oligarca dice que sí hay muchísimas pruebas en la Biblia que sustentan que el Espíritu Santo sí es una tercera persona, pero al mismo tiempo dice que Dios no ha dejado claro el asunto. Recontra megaplop. Así que estamos ante la muestra clara de una lengua bifurcada. Luego de que este pastor ha emitido dos premisas falsas, luego concluye
Como si fuera posible emitir una conclusión después de haber dicho dos premisas contradictorias que, en efecto, sí hay evidencia clara de que el Espíritu Santo es una persona. Hiper, mega, recontra, plop. Y luego el Señor remata en un tono un poco radicalizado que esa es la posición de la Iglesia Adventista y que no se va a discutir más sobre el tema, y doble plop. Ay, hermanos. Entonces, la mejor manera de reconocer la posesión demoníaca es detectando el lenguaje bifurcado, donde una persona se contradice claramente, sin embargo, termina sacando una conclusión de esa contradicción, lo cual es totalmente bizarro. Tú no puedes jamás sacar una conclusión de un enunciado que es contradictorio, porque hay un error, hay disonancia cognitiva en el enunciado, hay un problema psicológico ahí, y no puedes seguir adelante con tu pensamiento hasta que no resuelvas la contradicción que tienes en tu enunciado. Y de esta disonancia cognitiva sufren la mayoría de políticos, o yo diría, ellos son expertos en este asunto de usar la disonancia cognitiva. La mayoría de personas no se dan ni cuenta cuando sobre ellos es usada esta arma, porque también puede ser usada como arma psicológica, cuando se usa la disonancia cognitiva para someter a una persona a la confusión y luego inducirla a que acepte una conclusión falsa. De manera que esa persona queda como patinando ahí en su cerebro porque no pudo entender el primer enunciado y luego ya está lidiando con la conclusión y a la final termina aceptándola porque viene de una persona honorable, supuestamente. Es algo que hacen mucho los políticos. Hoy en día, actualmente, lo están haciendo usando, por ejemplo, la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos para justificar la unión de Iglesia y Estado, lo cual es bastante curioso. Miremos entonces el primer enunciado, que es totalmente contundente y absoluto. Es un enunciado negativo. Entonces dice la primera enmienda: el Congreso no hará ley alguna respecto al establecimiento de una religión o prohibir el ejercicio de la misma o que coarte la libertad de religión o de prensa, ¿verdad? Entonces es una premisa muy contundente y negativa que luego no puede seguirle una premisa positiva, porque entonces habría una contradicción. La primera enmienda es negativa y prohibitiva. Punto. No se puede unir la Iglesia y el Estado. Es así de simple, así de básico y no hay más para dónde agarrar, ¿verdad? Pero el político luego dice que eso no era lo que se quería decir, que lo que se quería decir es que sí se pueden pasar leyes para unir a la Iglesia y al Estado, pero a nivel regional, pero no a nivel federal, es decir, a nivel nacional. Y entonces ahí vemos una contradicción, porque la primera enmienda es bastante contundente en establecer algo que es absoluto. Es decir, de ninguna manera aquí se hace la aclaración de que esto solo aplica para una ley nacional y que no aplica para una ley regional. Con todo y eso, el mismo enunciado de decir que a nivel regional sí se puede unir la Iglesia y el Estado es absurdo, porque la región hace parte de la nación. Y si se ha pasado una ley nacional que impide que se una la Iglesia y al Estado, tampoco se puede pasar una ley regional que busque unir la Iglesia y el Estado. Sin embargo, este es el argumento que actualmente está usando el vicepresidente J.D. Vance para tratar de justificar que ciertos estados de Estados Unidos sí puedan emitir leyes religiosas y que sí puedan adoptar la religión católica
como religión de Estado y obligar a todo el resto de sus habitantes a obedecer los dogmas del Papa de Roma. Miremos entonces que hay una contradicción rotunda en el comentario del vicepresidente J.D. Vance cuando contradice la primera enmienda, que es bastante clara, y luego concluye de que en efecto a nivel regional sí se puede establecer una ley religiosa. Y ahí tenemos, es lenguaje bifurcado. Ya sabemos que esto para nada es algo bueno, que hay detrás energías muy negativas, y esto ya sabemos que tiene el objetivo de establecer de nuevo en Estados Unidos otro decreto religioso, como ya lo vimos en el 2020, pero ahora seguramente será la adoración a la Trinidad o la adoración al reposo en domingo. De manera que podemos concluir que una proposición o premisa o enunciado no puede ser verdadero y falso al mismo tiempo y bajo el mismo respecto, ¿verdad? Es decir, es como absurdo que tú digas hoy va a llover y luego digas no, hoy no va a llover y concluyas que hoy va a llover. Es bastante absurdo. Y sin embargo, esto es lo que estamos viendo en estos líderes, tanto religiosos como en líderes políticos. Tremendo. Y otro punto curioso en este señor David Gates es su lenguaje corporal. Específicamente cuando le hacen la pregunta, nosotros vemos esa postura que él tiene, que nos revela a una persona con una gran carga de culpa. Miremos sus manos metidas en los bolsillos, sus hombros inclinados al frente, su pecho hundido, su cabeza agachada por completo. Todo es señal de un hombre con una gran carga de culpa. Ojalá que el señor Gates se arrepienta, o por lo menos que deje de hablar en lenguaje bifurcado, ¿verdad, hermanos? Recordemos que Jesús advirtió sobre el lenguaje bifurcado. Leamos en Mateo capítulo 5, versículo 37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Miremos qué contundentes son las palabras de nuestro Señor Jesús y qué importancia tiene ponerlas en práctica en nuestra vida, porque además nos permite reconocer a quienes están a nuestro alrededor y quieren engañarnos, quieren usar la disonancia cognitiva con nosotros como un arma psicológica para llevarnos a confusión. Esto ocurre mucho en los negocios. Las personas no se dan cuenta que se está usando en contra de ellos la disonancia cognitiva y luego van y se afilian o se unen con otras personas sin darse cuenta que están siendo atacados psicológicamente. En este caso, miremos lo valioso de que nosotros tengamos en nuestro corazón y en nuestra mente las enseñanzas de Jesús. Nos previenen de tantos errores, hermanos. Nos previenen de tantas desgracias, porque nos ayudan a reconocer a personas que no vienen con buenas intenciones. Parece mentira que este pastor pues cayera en este error, sobre todo cuando tú esperas que un pastor venga con buenas intenciones, pero Jesús es bastante contundente al decirnos esto de mal procede. Y básicamente nosotros podemos ver a este señor David Gates